la democracia brotara. Porque la democracia brota cuando las circunstancias de un pueblo, de una nación, llegan a ciertos niveles. La suerte de Venezuela a la muerte de Gómez es que el poder queda no en manos de ninguno de sus familiares ni del círculo más cerrado, ni más viejo, que eran muchos de ellos más crueles y más atrasados y más rapaces que el propio Gómez, sino que quedó en manos de un hombre bastante más joven y que tenía un nivel cultural mucho más elevado, que fue el general Eleazar López Contreras, que es uno de los padres de la democracia venezolana. Sin embargo, el gobierno de López yo lo señalaría no como una democracia, sino como una semidictadura. Y López tiene entonces el buen criterio de dejar como sucesor a un oficial de escuela, tachirense como él, militar como él, pero egresado de la Academia Militar, promoción de 1914, que fue el general Isaías Medina Angarita. Y el gobierno de Medina, en materia política, fue mucho más amplio que el gobierno de López Contreras. Modificó la Constitución, permitió el funcionamiento, la fundación, la creación y el funcionamiento libre de los partidos de izquierda. Y ya vamos a decir, el ámbito democrático se iba abriendo más, ¿no? Yo les decía que ya se había permitido el voto femenino inclusive para los consejos municipales. Y Medina, yo recuerdo que iba a los cines de Caracas y pagaba por entrar y se sentaba como cualquier ciudadano. Medina dio clases con su conducta, clases de lo que era un presidente democrático. Ese grupo de militares nos pide que por favor echemos la gente a la calle y decretemos una huelga general para el día lunes 21 de enero. En el seno de la Junta Patriótica se discute el tema y recuerdo que el representante de Acción Democrática, que había sustituido a uno anterior, veía difícil poder organizar una huelga de prensa eso tenía que ver que no circulara ningún periódico el 21 de enero. El 21 en la noche no pasó nada. Tenía que haberse producido el golpe final, no pasó nada. Como no había celulares en esa época, ni había internet, ni iPhone, ni iPad, ni todas esas cosas que tienen ustedes. ¿Ah? Nada de esas cosas. Nosotros en la Junta Patriótica estábamos cada uno en una concha distinta y nos costó trabajo, pero no entendíamos que los militares nos hubieran embarcado de esa manera. Y nos costó trabajo comunicarnos para reunirnos en la mañana. Nos pudimos reunir en la placita Aristides Rojas, esa que está allí en la avenida Andrés Bello. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? No sabemos nada. No nos han contactado, no nos han mandado a decir nada. Entonces, yo me expresé en malos términos, no se los voy a repetir. Y efectivamente, el 22 en la noche se insurrecciona la escuela militar, se insurrecciona la infantería de marina y comienza a avanzar sobre Caracas. Nosotros ya en Miraflores hacemos presión para que la Junta se deslastre de caras perejimenistas. Y así es como se agarran a Domingo Casanova, ¿cómo se llamaba? Casanova, el turco Casanova le decía. ¿Ah? Él le decía que el turco, porque era hijo de un árabe. Él era hermano de padre, por parte de padre de Jorge Dager. ¿Ah? Roberto Casanova y Romero Villate. Y lo sacan de la Junta, y la Junta queda reducida otra vez a 5, y un secretario, que fue un personaje muy importante, que formaba parte de la Junta, pero que era secretario, que era el doctor Edgar Sanabria, catedrático de Derecho Romano de la Universidad Central de Venezuela, y un hombre muy conocedor de la historia de Venezuela, y muy conocedor del derecho. Una época de mucha represión, de mucha tortura. Había un campo de concentración en una isla del delta del Orinoco que se llamaba Guasina, ¿verdad? No había ninguna libertad de expresión.
Y así llega entonces a finales del 57, como era año electoral, Vallenilla mete preso a Rafael Caldera, que era el único líder nacional de oposición que estaba viviendo todavía en Venezuela. Yo estoy seguro que la oposición hubiera estado dispuesta a ir a unas elecciones, a enfrentar a Pérez Jiménez en unas elecciones, siempre que hubiera un registro electoral serio, siempre que tuviéramos testigos en todas las mesas, una elección limpia, ¿no? Y creo que había ya un acuerdo tácito que el candidato iba a ser Caldera porque era el único que estaba en el país, pero el gobierno no quiso correr ese riesgo. Caldera es encarcelado en agosto. Pérez Jiménez le propone al Congreso una ley modificando la Constitución para que en lugar de elegir el presidente se le preguntara a la nación, teóricamente, si querían que Pérez Jiménez siguiera 5 años más. ¿Sí o no? Sí, una tarjeta azul que sí, una tarjeta roja que no. Pero además la tarjeta azul suponía la reelección de Pérez Jiménez, la reelección de la lista de diputados, de senadores, de legisladores regionales, de concejales, ¿verdad? Era pues una cosa total. No hubo registro electoral, se obligó a los empleados públicos a que fueran a votar. Cada quien podía votar donde le diera la gana y cuantas veces le diera la gana. No era una cosa seria. Y los resultados ya estaban listos. Ganó Pérez Jiménez, por supuesto, ¿no? Ganó la tarjeta azul. Bueno, por supuesto, esto fue una burla. Quien primero se insurrecciona públicamente contra la ley del plebiscito es la Universidad Central. Yo estudiaba Derecho en esa época y el último año de la carrera. Fui uno de los que participó en organizar la huelga que se extendió a la Santa María y a la Católica, que ya existían. Y bueno, fue una huelga que estuvo reprimida por la Seguridad Nacional, y la universidad pues cesó en sus acciones, se paralizó completamente. Yo recuerdo que el día siguiente yo traté de entrar a la universidad. Y por suerte para mí, la universidad ya la había tomado la Seguridad Nacional. Que había habido un incidente dentro de la universidad, porque los estudiantes encontraron a unos agentes de la Seguridad Nacional que los habían aporreado. Y llegó la seguridad con unos autobuses llenos de agentes y le cayeron a planazos a todo el mundo, el rector para abajo, los montaron en los autobuses y se los llevaron. La Juventud de Acción Democrática, la Juventud Comunista, la escasa juventud realista que había y la Juventud Copellana. Y entonces se formó un organismo unitario que se llamó el Frente Universitario y este otro organismo unitario que se llamó la Junta Patriótica, pero que se tomó la decisión de que nadie supiera que los partidos políticos eran quienes la constituían. Para complacer a los que queríamos la unidad, se firma entonces un pacto entre los 3 candidatos ya lanzados, de que gane el que gane, se va a constituir un gobierno con la participación de los partidos respectivos de los otros candidatos, dejando por fuera el Partido Comunista, que Rómulo no lo hubiera aceptado. Entonces se firmó un pacto en la quinta donde vivía Rafael Caldera, que era aquí en Sabana Grande, en la avenida Solano, que más no existía en esa época la quinta Punto Fijo, y allí se comprometen los 3 líderes a formar un gobierno de unidad. Viendo que en Cuba se podía instalar un gobierno de izquierda, pues, la Juventud de Acción Democrática rompe con el partido. Betancourt termina no acataban instrucciones ni nada. Betancourt los hace expulsar. Ellos se van a la lucha armada, ¿verdad? Y arrastran a la Juventud Comunista, que no se podía dejar ganar en radicalismo por la antigua Juventud de Acción Democrática, que pasa a llamarse el MIR.
Y la juventud comunista, a su vez, arrastra al Partido Comunista a la lucha armada. Fueron unos años muy duros para Venezuela, muy tristes, que no han tenido por qué ocurrir. La verdad es que aquello es un disparate. Pero hubo apoyo abierto del gobierno cubano para esas guerrillas, con formación de cuadros, con apoyo económico, con apoyo de armas, inclusive con efectivos militares cubanos que fueron capturados aquí en Venezuela. Y una guerrilla urbana, mataban a un policía todos los días, asaltaban bancos para tener plata para la insurrección. En fin, tuvimos una pequeña guerra civil que Rómulo enfrentó con mucha decisión. Luego, ante el fracaso militar de la insurrección, pues se pudo adelantar una política de pacificación que comenzó con Leoni, que siguió con Caldera y que terminó con Luis Herrera. El gobierno de Caldera no fue un mal gobierno. El gobierno de Leoni no fue un mal gobierno. El gobierno de Betancourt no fue un mal gobierno. Hay que ver lo que le tocó a Betancourt. A Luis Betancourt es un personaje admirable en la historia política venezolana, y yo nunca voté por Acción Democrática, ¿no? Pero si ustedes analizan lo que hicieron esos tres primeros gobiernos, 15 años, esos tres primeros gobiernos de la democracia, con los 15 años que han pasado ahorita, con un petróleo a 2 y pico el barril. Miren, así, no le digo que a pepa de ojo porque no estoy leyendo, por simple memoria le puedo decir, en el gobierno de Betancourt, en esos primeros gobiernos se construyó el Pulpo, en Caracas, la avenida Baral, los dos primeros túneles de la planicie, la avenida Libertador, la avenida Boyacá. Hablo de los tres gobiernos juntos, ¿no? La Araña, el distribuidor del Cien Pies, el segundo piso de la autopista, el enlace de la autopista este con la avenida Boyacá. ¿Qué otra cosa aquí en Caracas? El puente sobre el Orinoco, el puente sobre el lago Maracaibo, el puente sobre el río Apure, el puente, el Guri, el acueducto submarino de Margarita, el puente sobre la laguna de la Restinga en Margarita. Le estoy hablando así de lo que me viene en la cabeza, ¿no? ¿Verdad? La cantidad de kilómetros de vías agrícolas de penetración que se hicieron durante el gobierno de Betancourt. Yo creo que este régimen, que ha recibido $1.500.000.000.000 en 15 años, no ha hecho lo que uno de esos gobiernos hizo en 5. ¿No? Es verdad, es vergonzoso, ¿verdad? Bueno, la cantidad de viviendas que dieron el Banco Obrero y las facilidades para construir viviendas. Caldera llegó a construir en su último año 100.000 viviendas. Lo que tenemos enfrente es muy grave, porque por primera vez, se lo repito, por primera vez desde 1830 hemos perdido la soberanía, hemos perdido la independencia. El presidente nos nombran de Cuba, los generales cubanos carajean a los generales venezolanos en presencia de sus subalternos. Yo creo que Venezuela urgentemente requiere una sacudida, ¿verdad?, para volver a ser república, para volver a ser soberana, para volver a ser democrática. Maduro nació como una flor marchita a los pies de la tumba de un malvado, porque Chávez fue un malvado, ¿verdad? Y Maduro simplemente es la marioneta de los Castro. Esta es la síntesis de los 40 años que tristemente han terminado muy mal, y el siglo XXI no ha empezado bien para Venezuela. Y estamos, yo creo que peor que cuando Rómulo Betancourt llegó al poder.